Hey, ¿qué tal compañeros electrónicos? Bienvenidos a un nuevo video, que en esta ocasión estaremos aprendiendo unos temas teóricos. Sin nada más que agregar, comenzamos. Bien, algunos de los temas que estaremos viendo, el primero es el teorema de Millman, escalera binaria, hoja de datos del integrado LM35, el termistor o termostato en conexión NTC y PTC. Empezaremos con teoría de Millman. Bueno, fue llamado así en honor al electrónico ruso Jakov Milman. Se utiliza directamente para obtener la diferencia del potencial entre los extremos de un circuito y el otro. Resulta indicado cuando se tiene dos nodos. Establece cuando hay varias fuentes de voltaje conectadas en paralelo y cada una de ellas con su respectiva resistencia interna. El arreglo puede ser reemplazado por una sola fuente de voltaje en serie con una resistencia equivalente. El teorema de Millman nos muestra un método sencillo para obtener un circuito equivalente, que sería este. Tenemos este circuito y lo podemos obtener equivalente al que está en la derecha. Ahorita veremos un ejemplo. Bien, nos dan este circuito original y el equivalente. Este circuito original consta de tres resistencias y tres fuentes de voltaje o tensión. La resistencia 1 va a ser igual a 240 ohmios, la resistencia 2 va a ser igual a 200 ohmios y la resistencia 3 va a ser igual a 800 ohmios. Las fuentes de tensión, la primera va a ser de 96 voltios, la número 2 va a ser de 40 voltios y la número 3 a 80 voltios, y nos dan una carga que le pondremos RL y va a ser a 192 ohmios. Debemos encontrar el equivalente a la fuente de tensión y la resistencia. Las fórmulas que utilizaremos para calcular la resistencia en el equivalente en la teoría de Millman será 1 dividido Rm es igual a 1 dividido resistencia 1 más 1 dividido resistencia 2 más 1 resistencia 3 y así sucesivamente, dependiendo de la resistencia que tengamos. Luego, 1 dividido Rm, que sería el resultado de todo esto. Para el voltaje de la teoría de Millman será igual a voltaje 1 dividido resistencia 1 más voltaje 2 dividido resistencia 2 más voltaje 3 dividido resistencia 3 y así sucesivamente. Todo esto lo multiplicaremos por Rm, que será la respuesta que nos saldrá aquí. Sustituyendo valores nos quedaría 1 dividido 240 ohmios, que sería la resistencia 1, más 1 dividido 200 ohmios, que sería la resistencia 2, más 1 dividido 800, que sería la resistencia 3. Eso nos daría un valor de 0.01041. Luego 1 dividido el resultado, que sería 0.01041. Y eso nos daría un valor de 96 ohmios. Eso sería igual a Rm. Entonces pondríamos 96 ohmios. Para calcular la fuente de voltaje, sustituyendo valores, nos quedaría de esta forma, que sería voltaje 1, 96 voltios dividido 240, resistencia 1, más voltaje 2, que sería 40 voltios, dividido resistencia 2, que sería 200 ohmios, más voltaje 3, que sería 80 voltios, dividido 800 ohmios, que sería la resistencia 3, y así sucesivamente, si hay más. Todo esto lo multiplicamos por 96 ohmios, que sería Rm. Haciendo el cálculo de todo esto nos daría resultado de 0.7. Lo multiplicamos por 96 ohmios y el resultado nos daría 67.2 voltios, que sería la fuente de tensión. 67.2 voltios. Y eso es todo lo que haríamos para calcular el equivalente a este circuito con la teoría de Millman. Continuando con la teoría, veremos la escalera binaria. También llamado red de resistencia, es un conversor o convertidor digital a análogo, y sus siglas son DAC. La red de resistencia suma varias señales digitales binarias de acuerdo al peso de cada una, dando como resultado una señal de corriente o tensión análoga. Las entradas binarias solo pueden tomar dos valores, 1 y 0, que sería 1 el voltaje de referencia y 0 la
a tierra respectivamente, donde la fórmula que utilizamos para calcular la red de resistencias es voltaje de la resistencia de lectura es igual a 1 por voltio 1 más 2 por voltio 2 más 4 por voltio 3 más 8 por voltio 4 más 16 por voltio 5 más 32 por voltio 6. En todas sería el mismo voltaje de la fuente que estemos utilizando. Todo esto lo dividimos dentro de 2 elevado a la n menos 1, donde n toma el valor de las resistencias que tengamos, o sea que si tenemos 4 resistencias, ese será el exponente para el 2. El 2 y el menos 1 es de fórmula. Para no alargar este video, en la descripción les dejo el link de cómo calcular una red de resistencias. Veremos el integrado LM35. Bueno, el LM35 es un sensor de temperatura con precisión calibrada de 1 grado Celsius. Su rango de medición abarca desde menos 55 grados Celsius hasta 150 grados Celsius. Su salida es lineal y cada grado Celsius equivale a 10 milivoltios. Entonces, si tenemos 150 grados en Celsius, eso sería igual a 1500 milivoltios. Y si tendríamos menos 55 grados Celsius, eso sería igual a menos 550 milivoltios. Y este integrado opera de 4 a 30 voltios, o sea que puede aguantar hasta los 30 voltios, pero no es recomendable. Su consumo de corriente es menor a 60 microamperios. Su salida es análoga. Un ejemplo, si medimos en su salida 20 milivoltios, estaremos midiendo 2 centígrados. Como habíamos dicho que su salida es lineal, por cada grado Celsius nos va a ir sumando 10 milivoltios. Y algunos de sus encapsulados están el TO46, el TO220, el TO92, el SO8, que sería de plástico, de metal, de plástico y de metal. Más común es el TO92 y sus 3 pines son VCC, el voltaje, el pin 2 que sería su salida y el pin 3 que sería tierra. Seguimos con termistor o termostato en conexión NTC y PTC. ¿Qué es un termistor? Es un tipo de resistencia cuyo valor varía en función a la temperatura. Se usa frecuentemente como sensor de temperatura. Existen dos tipos de termistores, los que tienen un coeficiente de temperatura negativo, que sería el NTC, los cuales decrementan su resistencia a medida que aumenta la temperatura. O sea que si hay más temperatura, su resistencia va a bajar. Y los que tienen un coeficiente de temperatura positivo, que sería el PTC, los cuales incrementan su resistencia a medida que aumenta la temperatura. En conexión PTC va a incrementar su resistencia si hay más temperatura. Aquí tenemos su símbolo, el PTC, que sería más T, y el NTC, que sería menos T. Tenemos varios tipos, el termistor tipo perla, el termistor tipo SMD, el termistor tipo disco, termistor axial y el termistor sonda de medida. Un principal inconveniente del termistor es su falta de linealidad. Y eso es todo sobre estos temas teóricos. Espero que hayas aprendido aunque sea un poco y gracias por tu atención. Hasta la próxima.